La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Así cae un primer ministro. Je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Ha sido un honor haber servido con dignidad a los franceses, dijo Michel Barnier ante la moción de censura de la izquierda que prosperó gracias a los votos de la extrema derecha y que le convierten a él, el hombre que negoció el Brexit, en el jefe de gobierno más fugaz en la Quinta República. Francia atraviesa una realidad que no va a desaparecer con una moción de censura, dijo Barnier en su despedida, para señalar que sí, él cae, pero es posible que el bloqueo se mantenga. Dependerá de su sucesor, pero sobre todo de la persona que lo tiene que designar. Emmanuel Macron, a quien corresponde ahora escoger a un primer ministro que dé estabilidad a Francia y que concite lo más complicado, una mayoría en la Asamblea Nacional. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Censura histórica, crisis política, dice hoy Le Figaro. Les Ecos titula La alianza de los extremos y señala el periodo incierto que se abre en Francia. Le Monde lo define como el juego problemático de Marine Le Pen y Liberación ilustra su primera con Barnier de espaldas y este título: Llegué, vi y me echaron. Muy gráfico el Económico 5 días esta mañana aquí en España con esta portada: Francia se queda sin gobierno y abre otra vía de agua en la zona euro. Nos vamos en directo a París. Vicenç Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Vicenç, ayer estuviste en la Asamblea Nacional donde Francia empieza una etapa incierta. La pregunta es ¿qué va a hacer Macron ahora? Sí, efectivamente se vuelve a abrir un periodo de incertidumbre, pero el presidente Macron ya ha anunciado una locución para esta noche en que tiene que dar pistas sobre sus decisiones, quizás más rápidas que los 2 meses que tardó en verano en nombrar a un primer ministro. Macron sabe que la presión sobre él es muy fuerte porque le corresponde a él este nombramiento y si pasa demasiado tiempo puede haber un grave problema económico en Francia con un presupuesto prorrogado de 2024, aunque una parte de la clase política ya pide directamente su dimisión. Fue el caso ayer de la presidenta en la Asamblea de los Insumisos de Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot. Pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays, le président de la République. Para salir del callejón sin salida en que el presidente de la República ha colocado al país, solo queda una solución. Le pedimos a Emmanuel Macron que se vaya, exigía la insumisa. Por el momento, esta mañana Barnier le presentará su dimisión a Macron, aunque su gobierno continuará en funciones antes de un nuevo jefe del Ejecutivo. De esta moción, Vicenç, y por lo que dijeron ayer en la Asamblea, ¿salen reforzadas la izquierda o la extrema derecha? La verdad es que, aunque la censura prosperara por el voto conjunto de la izquierda y de la ultraderecha, sus estrategias son muy distintas. En Francia no hay un régimen parlamentario, las mociones de censura no van acompañadas de una propuesta de gobierno alternativo. Es el presidente quien nombra al primer ministro y, en su caso, Le Pen va a seguir jugando con ello. No pide la dimisión de Macron, sino este nuevo nombramiento para, en el fondo, seguir teniendo la llave sobre si lo deja caer de nuevo. Lo manifestaba anoche en la televisión. Ce Premier ministre va être nommé. Nous le laisserons travailler, il va Este primer ministro será nombrado, le dejaremos trabajar y preparará un nuevo presupuesto, porque no nos vamos a quedar con el presupuesto de 2024 durante meses, decía Le Pen, sobre el hecho de que, de momento, el gobierno en funciones tendrá que aprobar una ley especial de prórroga de los actuales presupuestos. Y esto coincide precisamente este jueves con huelgas en el sector público, en la educación, la sanidad y el transporte aéreo, algo que puede seguir agravando la crisis política. Seguimos en El Abierto, Vicenç. Hasta luego. Hasta luego, Ángels. Porque en El Abierto nos vamos a preguntar por las consecuencias políticas de esta moción de censura en medio de un panorama tan incierto en Europa, pero también nos contará Javier Ruiz, y es importante, qué consecuencias económicas pueden tener para nosotros los movimientos políticos en Francia. Hay, por cierto, un dato económico de esta madrugada que explica muchas cosas de la política y que Ruiz nos explicaba en el tramo económico del programa a las 7:30. El Bitcoin, que ha superado esta noche los $100.000. Es la primera vez que rebasa esta simbólica cifra llevado por la victoria electoral de Donald Trump y sus nombramientos. Trump que prometió crear una regulación favorable a las criptomonedas. En lo que va de año, estas monedas virtuales han incrementado su valor un 138% y desde que él ganó, un 45%. Aquí en España. Nosotros vamos a suspender las negociaciones presupuestarias con el Partido Popular en aquellas regiones de las cuales dependan de Vox. Es el Partido Popular quien tendrá que rectificar
y quien tendrá que romper los pactos con el Partido Socialista si quiere llegar y si quiere seguir negociando con Vox esos presupuestos en las regiones en las cuales necesiten nuestros votos. Vox, que se fue de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP por la inmigración, amaga ahora con dejar a esos gobiernos sin cuentas autonómicas por la inmigración. El anuncio lo hizo el secretario general del partido de Abascal ayer, en la víspera de que el PP, el Gobierno y el Gobierno de Canarias y de Ceuta se reúnan este mediodía para abordar la reubicación de los menores migrantes. El PP asegura que ellos van a seguir su hoja de ruta, haga lo que haga Vox. El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones, sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro. Así que vamos a hacernos 3 preguntas a partir de este órgano de Vox al Partido Popular. La primera, Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es que estaban negociando realmente Vox y el PP, ¿y en cuántas comunidades? Es decir, ¿cuánto hay de impacto real en el anuncio que ha hecho el partido de la ultraderecha? Pues impacto hay en realidad poco. Esto afecta a 6 comunidades que son Aragón, Extremadura, Castilla y León, Baleares y la Comunidad Valenciana. Pero la amenaza de Vox es más bien cosmética. Hay territorios en los que las relaciones ya estaban muertas, como Castilla y León o como Baleares, donde Vox tumbó esta semana la tramitación parlamentaria de las cuentas. En otros, como Aragón, ni siquiera se habían sentado a negociar y sí que había algún territorio en el que parecía que sí se podía llegar a buen puerto, como Extremadura. Pero en realidad lo que busca Vox con esto es diferenciarse del PP. Ha visto cómo el Partido Popular asumía posiciones antimigratorias cada vez más radicales, copiando incluso algunas de sus propuestas, y ante eso la ultraderecha lo que intenta es amarrar su espacio, mantener el monopolio de ser el partido con el discurso más nacionalista, más racista. En definitiva, si la derecha se radicaliza, la extrema derecha lo hace aún más. Hemos oído decir a Feijóo que el PP no va a aceptar el chantaje de Vox, y esa es la siguiente pregunta. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque una cosa es lo que dice Génova, pero otra la realidad de los gobiernos autonómicos que podrían tener cierta perspectiva de sacar adelante las cuentas. ¿Ellos qué dicen? Dicen que entienden a Génova porque ellos también están hartos de Vox, pero que claro, que es muy fácil plantarse en Madrid y pasarles la papeleta a los territorios. A diferencia de Ayuso, de Moreno, de Rueda, las baronías no absolutas del PP necesitan a los ultras para aprobar cualquier iniciativa y todas están ahora mismo metidas en harina presupuestaria. Algunos ejecutivos regionales, como el de Aragón, piensan que estamos ante el último farol de Abascal, pero en la mayoría de centros de poder territorial lamentan el ruido y empiezan a asumir que muy seguramente no habrá cuentas. ¡Ojo! Eso no quiere decir que teman por la estabilidad de sus gobiernos, simplemente dan por hecho que les va a tocar prorrogar, algo que nos dicen podrán hacer sin dejarse muchos pelos en la gatera gracias al momento bajo que pasan las marcas territoriales del Partido Socialista. Sí hay algún varón que nos reconoce que es paradójico que le afeen a Sánchez que no saque los presupuestos y que luego media docena de comunidades del PP puedan hacer lo mismo. Y también hay alguna región donde no podemos descartar las urnas, no sería algo inmediato, pero en Castilla y León están muy atentos a las encuestas por si hay que pulsar antes de tiempo el botón electoral. David, Sara, gracias. Gracias, hasta luego. Hay todavía una tercera pregunta que es clave y es lo más concreto. ¿Qué es lo que puede salir de esa reunión que tienen hoy, este mediodía, para resolver una situación que sigue siendo muy complicada en Canarias y en Ceuta, cuya capacidad de acogida está superada? La reunión a partir de la 1, Nicolás Castellano. Salvo sesión de última hora a la ultraderecha, este mediodía a la 1, en la sede de la delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, a un paso del Congreso, el PP vuelve a la mesa de negociación para buscar la reforma de la ley de extranjería, según fuentes del Gobierno, porque ya se han quedado sin argumentos para torpedear el demandado cambio del texto para convertir en automático y bajo criterios fijos el traslado de los menores tutelados desde las regiones del sur al resto del territorio. El presidente de Ceuta será junto a Tellado quien se siente ante el ministro que coordina la política migratoria del gobierno, Ángel Víctor Torres, y al presidente canario, Fernando Clavijo, que buscan volver a llevar ese cambio de la ley al Congreso después del no del PP en julio a que ni siquiera se tomara en consideración. El PP exigió entonces la convocatoria de una conferencia de presidentes que se instara a pedir ayuda a Frontex o a la Unión Europea en el reparto o redistribución de los menores. En todo ello ha cumplido ya el gobierno, dicen estas fuentes oficiales, que instan además a los populares a ser responsables con Canarias, donde son socios de gobierno, o con Ceuta y Melilla. Es jueves, aunque a muchos nos parece viernes, porque mañana es festivo. Nos contaba antes Carbó que las temperaturas bajarán a partir del domingo, pero de momento para hoy la cosa será muy parecida a la de ayer, Jordi, con lluvias en el norte.
Situación bastante tranquila tanto hoy como mañana, temperaturas que se situarían por encima de la media, a pesar de que ahora mismo hace frío, no hace todo el frío que debería hacer por estas fechas. Eso llegará a partir de última hora del sábado y sobre todo el domingo, cuando el descenso de temperatura será generalizado en todo el país, y eso nos va a traer las temperaturas más propias para estas fechas. Pero lo que puede complicar más, sobre todo los desplazamientos, va a ser por una parte el viento, muy fuerte también a partir de la noche del sábado, viento del norte, se notará en toda la península, Baleares también, y la nieve. La nieve puede generar problemas en la cordillera cantábrica, en los Pirineos, en la Ibérica y el sistema central, ya que en muchos momentos caerá en todas las cotas, nevada que será especialmente intensa en Cataluña, sobre todo en la Vall d'Aran. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Víctor de Aldama ha enviado al Supremo un escrito en el que amplía sus acusaciones contra José Luis Ábalos, que tiene que declarar en ese mismo tribunal la semana que viene. Lo que Aldama ha presentado es una lista con los contratos que dice que Ábalos adjudicó a cambio de comisiones. Miguel Ángel Campos. 12 días después de anunciar la presentación de pruebas, Aldama presenta su primer documento. Afirma en un escrito la existencia de una mecánica de corrupción en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, en la que se concedían adjudicaciones a empresas a cambio de comisiones. En este sentido, ha presentado un documento en el que sostiene que Ábalos preadjudicó distinta obra pública a varias constructoras involucradas que, como aval para la adjudicación, acordaron la cesión de una vivienda para Ábalos del propio Aldama, valorada en casi 2 millones de euros. Pero ese contrato, aportado por el corruptor, nunca se ejecutó. Víctor de Aldama también afirma sin pruebas que determinadas constructoras, sin citar cuáles, pagaron comisiones a Ábalos a través de su hijo. Sobre el supuesto pago a Santos Cerdán, solo añade que se produjo por un desencuentro con la empresa Cibis. También añade que Ángel Víctor Torres participó junto a otras personas que no cita en fiestas de pisos que el propio Aldama alquilaba. Los dos aludidos han desmentido con rotundidad esas afirmaciones. Por otra parte, como supuesta prueba de su cercanía con miembros de la familia de Ábalos o con representantes del gobierno, ha aportado tan solo sus números de teléfono de contacto o alguna tarjeta de visita. En cuanto al caso de la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía fraude fiscal, el Supremo ha descartado por ahora citar como imputada a Pilar Sánchez Acera, que envió el mail a Juan Lobato. Ella era, en la Moncloa, la jefa de gabinete de Óscar López, que prevé anunciar, por cierto, esta mañana que presenta su candidatura para liderar el PSOE de Madrid. Y ayer incidíamos a esta hora en el problema de la vivienda porque más de la mitad de los inquilinos de Madrid y de Barcelona se quedan en situación de pobreza severa después de pagar el alquiler, y la realidad es que los precios no afectan solo al alquiler de viviendas en España, los efectos se perciben también en el alquiler para locales comerciales. Estefanía Salvatierra. El precio del alquiler asfixia a los pequeños comercios. En los últimos 3 años el coste del arrendamiento se ha encarecido de media un 20%. Cristina es propietaria de una tienda de ropa en Vilagarcía de Arousa y tras el pago de las nóminas a sus empleados, el alquiler supone su segundo mayor gasto. Se come un 25% de sus ingresos. Cuando le tocó renovar el contrato de arrendamiento, su casero le pidió casi el doble y un compromiso de 5 años. Lo que nos echó para atrás, porque tu negocio va bien, ¿vale? Pero ¿y si no? En Santiago de Compostela, de media, alquilar un local de 150 metros cuadrados puede costar más de 2.000 euros al mes. En Madrid, más de 3.000. Para que salgan las cuentas, muchos pequeños autónomos optan por elevar el precio de sus servicios. Cada cliente que entra en mi negocio tiene que pagar un servicio mínimo, en este caso son 60 euros. Antes eran 50. Arturo es tatuador y a la batalla contra las franquicias ahora se suma también el de las viviendas turísticas. Todos los locales de los negocios que me rodean son todos pisos turísticos. Según UPTA, en los últimos 5 años, casi 50.000 pequeños comercios han bajado la persiana incapaces de asumir tantos gastos. Hoy se va a conocer una sentencia pionera en España que obliga a pagar el permiso parental retribuido de 8 semanas a un empleado. Lo pidió un trabajador del Ayuntamiento de Barcelona, al que ahora un juzgado le ha dado la razón. Se alinea pues con la postura europea, que ya abrió expediente a España por impedir este tipo de permisos parentales. Mariola Laurido. Una jueza de Barcelona da la razón a un empleado del ayuntamiento y reconoce su derecho a cobrar el nuevo permiso parental de 8 semanas por el cuidado de su hijo menor de 8 años. Condena al ayuntamiento a abonarle 4.000 euros. El trabajador ya disfrutó del permiso en 2023.
en cuanto el gobierno lo creó, pero sin remunerarlo, incumpliendo una directiva europea de conciliación. Bruselas ya ha expedientado a España por incumplir la directiva europea y ahora, pues tras esta sentencia pionera, es más urgente que nunca solucionar esta cuestión. Exigimos al Gobierno que regule ya este derecho que lleva más de 2 años de retraso. Es Eva Fernández de la CESIF, el sindicato que ha llevado el caso ante la justicia. En la sentencia a la que ha tenido acceso la cadena SER, la jueza considera que el permiso debe ser retribuido y reprocha al Gobierno no haber traspuesto todavía la directiva que atribuye, dice, derechos a los particulares. Una concejala del PP de un municipio de Barcelona ha sido detenida junto a 2 policías y un Mosso d'Esquadra por integrar una presunta red que regularizaba a personas migrantes de forma ilegal y cobrándoles por ello. Andrea Villoria. Uno de los líderes de la trama es un policía local de Santa Susana, en Barcelona, y su mujer, que es la concejala del PP del municipio. Ambos encargados, según fuentes policiales, de captar a colaboradores y hacer de intermediarios con las víctimas, entre 35 y 40 ciudadanos pakistaníes, a quienes empadronaban en sus casas y hacían falsos contratos como empleados domésticos. El ayuntamiento y ha abierto un expediente disciplinario a los agentes en activo, como nos cuenta el alcalde. En cambio, el Partido Popular no ha tomado ninguna medida contra la concejala. Según fuentes policiales, su marido, el líder de la trama además, ya había sido expedientado en verano por quedarse con dinero de algunas multas. Algunos apuntes del exterior. Hay un suceso que tiene en vilo ahora mismo a la policía en Nueva York. Ayer mataron a tiros en Manhattan, en plena calle, al director ejecutivo de una gran compañía de seguros. Los agentes han ofrecido una recompensa a los ciudadanos que ayuden a capturar al asesino. Y en Cuba, millones de personas siguen sin luz en el que es ya el tercer apagón nacional en apenas 2 meses. Cortes totales de suministro que sufren desde la salida de la principal termoeléctrica del país. Este tercer apagón obligó ayer a suspender las clases y las actividades laborales, aunque dice el gobierno esto no afectará al salario de los trabajadores. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Javier Aroca, Cristina Monge e Ignacio Guardán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.